necias, por desobedientes, por rebeldes, por impertinentes, por feministas. Viajamos llenas de curiosidad, de preguntas y de respuestas, dispuestas a descubrir qué es lo que realmente estamos haciendo allá, tan lejos de casa. Nuestra pasión personal se convirtió en una misión intrínseca de inspirar a otras mujeres a apropiarnos de nuestro derecho a viajar, a guiar y dejarnos guiar, a emprender camino, solas o acompañadas. Somos viajeras. Viajamos para emprender la búsqueda de nosotras mismas y de nuevos horizontes. Alzamos vuelo, realizamos travesías a pasos firmes, con confianza propia y también en el mundo que nos rodea. Viajamos con valentía, pero sobre todo con conciencia plena y despierta para cuidar de nosotras mismas y del planeta que habitamos y que hoy tenemos el derecho de recorrer. Somos viajeras. Viajeros y viajeras, bienvenidos a este fin de semana de Concierge en Imagen. Estamos en este programa, ya estamos cumpliendo un año, oigan, ya llevamos un año, una semana de estar al aire en Concierge en Imagen, en este espacio que está diseñado para inspirarlos a recorrer México y el mundo y a degustar cada uno de los platillos y de los sabores que nos hacen querer conocer más y querer amar más el mundo que nos tocó vivir. Y bueno, pues como cada sábado los saludamos a todos los que ya están en sintonía viajera a través de radio, a través de Imagen Multicast, en YouTube, en televisión abierta, en DirecTV, en Sky. Y también saludamos con mucho gusto a todas las estaciones hermanas y afiliadas de Grupo Imagen en todo el país. Agradezco que nos sintonicen y hoy en especial saludo a Hermosillo, el XHHLLHD 90.7.2 y en su dirección a Abelardo Rodríguez. Muchos saludos, Hermosillo. Espero que no estén teniendo tanto calor como siempre. La última vez que fui a Hermosillo, de verdad que eran oasis de felicidad, los lugares de playa, los lugares de sombra, y espero que se le estén pasando muy bien y comiendo muy rico, como siempre. Recuerden que estamos en @cecinunes, en @imagen_mx y en @somosviajeras. Y bueno, pues 11, @somosviajeras11. Oigan, pues hoy les tenemos un estreno de una sección. Estamos justamente festejando este año con una nueva sección y además de prepararles una agenda con todas las actividades que se están llevando a cabo en la Ciudad de México para darle la bienvenida a la primavera, les vamos a antojar unos taquitos con nuestra primera sección, nuestra primera emisión de la sección Tacoterapia. Un espacio donde junto con el señor Escalante, escritor y periodista gastronómico, descubriremos todo este platillo que dicen que hay más de 20,000 variedades y hay muchísimas cosas que platicar acerca de los tacos, de los ingredientes, de nuestro amor por este platillo que nos pone de buena siempre. Funciona como terapia para el bienestar, para nuestro más alto bien. Y también vamos a estar platicando hasta Colombia con Lala Herrera, sommelier de té, y Carlos Gómez Chu, músico de folclore latinoamericano. Vamos a hacer como una reproducción de lo que yo viví en Colombia hace un par de semanas, que estuve haciendo un rito de plantas vivas. Así es que vamos a ir a esta experiencia que fusiona estas dos medicinas ancestrales, la música y las plantas, y vamos a llegar hasta la casa de Lalo y de Chu, en donde yo hace unas 3 semanitas viví un ritual de té espectacular en donde aprendí de plantas nativas de Colombia y hicimos todo este blend o maridaje de diferentes hierbas. Así es que vamos a estar viviendo la experiencia ahora enlazándonos con ellos. Pero antes de comenzar nuestro programa de hoy, vamos con nuestras noticias viajeras. Noticias viajeras. En los últimos 2 años, el número de mujeres que viajan solas aumentó el 20%. De acuerdo con cifras de Baneos, esta plataforma de viajes a la medida también señala que a nivel mundial las mujeres viajan un 15% más en solitario que los hombres. Y esto se debe a que las mujeres se sienten un poco más libres a nivel social y económicamente para tomar sus decisiones de viaje.
Ambulante, la gira documental, celebrará su 20ª edición del 3 de abril al 12 de junio. Este año, el Festival Cinematográfico recorrerá la Ciudad de México, Baja California, Querétaro, Veracruz y Yucatán. El tema central es oleajes e invita a explorar la transformación y el flujo del cine documental a lo largo de las décadas. Durante el segundo puente vacacional del 2025, con motivo de la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, o sea, la semana pasada, se prevé que se dejó una derrama aproximada de 63,485 millones de pesos por consumo de turismo. La cifra representa 2% más que lo registrado el año pasado, en 2024, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Turismo Federal. Hasta el próximo 29 de junio, el Museo Franz Mayer albergará la exposición Antonio, Moda Indomable, una muestra que rinde homenaje a Antonio López y Juan Ramos, ambos personajes influyentes, ilustradores de moda de las décadas de 1960, 1970 y los 80s. Se exhiben más de 400 piezas, incluyendo bocetos, fotografías, atuendos, películas y revistas que reflejan su impacto en la moda y en el arte. Este año se espera que los viajes internacionales a Estados Unidos disminuyan a un 5%, lo que proveerá un déficit de $64,000 millones para el sector turístico de Estados Unidos, según Tourism Economics. Estas predicciones responden a las crecientes cancelaciones de los viajeros mexicanos, quienes, preocupados por las políticas comerciales y bélicas del presidente Donald Trump, han cambiado su destino para vacacionar. No solo los mexicanos, viajeros de todo el mundo. Por primera vez, México ingresó al ranking de los países más felices del mundo. Este ranking estuvo, priorizado o liderado por Bután muchísimos años, y es un ranking que mide diferentes características que tienen las personas de vivir la vida en su país. Y ahora entró por primera vez en el mundo, en toda esta historia, ocupa el lugar 10 a nivel global. Yo no sé qué piensan ustedes, pero dicen las encuestas que México es el 10º lugar en el mundo para ser feliz, según el World Happiness Report 2025. Y este informe evalúa la felicidad de las personas en diferentes etapas de la vida. La lista la encabeza Finlandia y aparece en la cumbre por 8ª ocasión, seguido de Dinamarca y de Islandia. Siempre son países nórdicos los que lideran esta lista, y Bután, pero tiene que ver con cuestiones en las que la gente se siente segura, en los que la gente siente que tiene educación privilegiada, que pueden comer rico a buen precio, que tienen tiempo libre, que tienen buenos manejos del cuidado del estrés, que tienen buenos sistemas de educación, también de mantener a la gente equilibrada económicamente, pero también espiritualmente y físicamente. Así es que México ocupa el lugar número 10 ahora. Gran noticia. Esta semana el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto que prohíbe el cultivo de maíz transgénico en México. Estas reformas en los artículos 4 y 27 de la Constitución, que entraron en vigor esta misma semana, buscan la conservación y protección de los maíces nativos. Imagen Radio. Sigue a Ceci Núñez en Instagram y en X como @CeciNúñez. Alejandro Escalante es escritor, periodista e investigador gastronómico. Ha participado en eventos culinarios en México y el extranjero como autor, conferencista y cocinero. Publicó La Tacopedia, una enciclopedia del taco, y coescribió Acridofagia y otros insectos. Ha colaborado en diferentes medios de comunicación y ha sido asesor de diversos restaurantes y festivales gastronómicos. Es propietario de los restaurantes La República, Caviria y La Casa de los Tacos. Inspiración para comerse al mundo. Tacoterapia. Oigan, pues ya estamos de vuelta en este estreno de Tacoterapia, que de verdad me urgía tener un espacio para platicar contigo, señor Escalante, acerca de uno de nuestros amores más
profundos y honestos que es el amor al taco. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo, Ceci, a ti. Muchas gracias por recibirme aquí en tu casa y un saludo a todo el auditorio, enorme auditorio de este bonito programa. Señor Escalante, tenemos muchos pretextos para hablar de cosas deliciosas, pero yo quisiera empezar porque nos cuentes un poco de cómo empezó estas ganas de analizar al taco, de hacer una anatomía del taco con la Tacopedia, con tu libro y con todo lo que investigas y escribes a nivel gastronómico. Sí, pues ya llevaba yo un rato escribiendo sobre gastronomía, era crítico de restaurantes y hacía mis notas y hacía mis pininos en varios periódicos y revistas, y me di cuenta de que no existía nada sobre los tacos. Digo, había un texto, un libro muy bueno de Pepe Iturriaga que se llama algo del antojito, y sobre la vitamina T. Hay un libro también de Marta Chapa sobre los tacos, pero no había algo más estructurado. Y luego conocí a la editora, a Débora Holz, ella tenía una idea muy parecida, y entonces ya nos juntamos, estuvimos trabajando durante muchos años, más de 6 años, 6, 7 años, hasta que finalmente en el año 2012 salió el libro. Yo solamente soy el autor del texto. En el libro trabajan más de 30 personas, entre fotógrafos, diseñadores, ilustradores, en fin. Es un libro que ha tenido mucho éxito y, te digo, salió en el 2012, en el 2022 acaba de salir la 4ª edición, ya corregida y aumentada. Y pues ahí va el libro, es un gran regalo y sobre todo ha resultado muy útil para entender qué son los tacos, porque antes de este libro no había manera de definirlos o de aproximarse, ¿no? Y en un minutito, antes de irnos al corte y dejarnos bien antojados de tacos, ¿qué son los tacos? Mira, ya después de pensarlo mucho tiempo y de tratar de entenderlo, en mi opinión, muy humilde, los tacos son el arte de comer con tortillas, porque con la tortilla de maíz o de harina se hacen los tacos, y entonces a partir de esta familiaridad que los mexicanos tenemos con este instrumento, con este alimento que son las tortillas, pues ya se hacen los taquitos. Y luego están los distintos estilos de tacos que representan pues un resumen de la cultura nacional, ¿no? Y además se ha tratado de explicar desde la poesía, desde la gastronomía, desde la ciencia, este arte que bien dices que pues nos pone a todos en una frecuencia vibratoria alta. Por eso el nombre de esta sección, Tacoterapia, que responde a esta felicidad que nos produce comer. Si es verdad que México es el lugar número 10 de felicidad, se lo debemos el 90% a los tacos. Vamos a un corte y regresamos en Concierge en Imagen. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Concierge en Imagen. Aunque no hay una fecha exacta de la creación del taco, existen 2 referencias en el México prehispánico. La primera es de Moctezuma. Según las crónicas de Fray Bernardino de Sahagún y Bernal Díaz del Castillo, el emperador azteca utilizaba las tortillas como cuchara, formando algo parecido a un taco. Y la segunda asegura que las mujeres solían mandarles a los hombres la comida envuelta en tortillas para que se conservara caliente. Lo cierto es que comer un guisado acompañado de tortilla es una tradición de más de 500 años. Inspiración para comerse al mundo. Oigan, ya estamos de vuelta en Concierge en Imagen, en esta nueva sección que se llama Tacoterapia, que estoy bien contenta y bien emocionada de estar hablando de tacos, porque yo creo que justamente en las taquerías es ese lugar en el que todos somos exactamente lo mismo, vamos a lo mismo y estamos de buenas porque estamos comiendo taquitos. Así es que pues vamos a rendirle honor
y honra a los tacos, una vez al mes con el señor Escalante, escritor y periodista gastronómico, que estará a cargo de esta sección de tacoterapia, en donde vamos a hablar sobre diferentes tacos y también vamos a platicar un poco sobre la anatomía del taco, todo esto que mueve a nivel social, a nivel emocional, a nivel nutricional, pero sobre todo a nivel de tierra, a nivel de agricultura, a nivel de milpa. Así es que, señor Escalante, cuéntanos para ir empezando y calentando motores y antojándonos un taquito. ¿Cuáles son los ingredientes que tiene un taco? ¿Cuál es la anatomía del taco? Sí, pues ya lo decías tú ahora que hablabas de la felicidad de los países y eso, a nosotros los mexicanos la felicidad pues nos entra con los tacos porque la tortilla de maíz es muy alta en triptófano, entonces la alegría es algo químico, es algo nutricional, es un aminoácido que nos hace felices y viene mucho en la tortilla. Pues también tiene que ver el asunto de los tacos con lo que hablábamos hace ratito de la declaración que prohíbe la siembra de maíces transgénicos o genéticamente modificados. Hay que decir que el maíz, los vestigios más antiguos del maíz, tienen una antigüedad como de 10,000 años antes de Cristo, o sea, son realmente antiguos. Se trata de pequeños elotitos muy chiquititos que apenas se diferencian de otra planta que se llama el teosinte. Estos elotitos no se consumía la planta, el maíz, por el elote, por sus granos, sino por la caña, que es muy dulce y con la cual se hacía una especie de cerveza, porque pues, los seres humanos nos gusta la cerveza, ¿no? Pero bueno, ya para el clásico, entre el año 0 y el 300 en Teotihuacán, para más detalle, ya se comían las tortillas. Y para el tiempo de los aztecas, en el epiclásico, la tortilla era el pan de los mexicanos, de todos los habitantes de esta zona del mundo. El proceso de nixtamalización viene siendo aproximadamente por el año 1000 antes de Cristo, y bueno, de ahí ya se desarrollan los tamales, los atoles y finalmente las tortillas. La tortilla es la base del taco. Ahí van muchísimos ingredientes, pueden ser los de la milpa, pueden ser distintas carnes, pueden ser, pues usted dígame, ¿de qué quiere el taco? Y luego está la guarnición o la salsa, que puede ser la cebolla y el cilantro, una salsa, un rabanito, unos chilitos en vinagre, lo que usted decida o lo que corresponde según cada estilo. Uh-huh. Entonces, ¿por qué se tiene que respetar los maíces criollos y no sembrar los transgénicos? Pues por tradición, para cuidar este legado tan importante que tenemos los mexicanos, que es el origen del maíz y su desarrollo posterior por estas culturas prehispánicas. Y también por las actuales, porque en los pueblos se comen estos maíces, quiero decirte, igual siembran maíces de patente, pero lo que comen en sus casas la gente son mejores maíces. Uh-huh. Y además también hay un riesgo, ¿no?, de que se contaminen un poco, o sea, que se contaminen los maíces nativos con toda esta pues revoltura de transgénicos y que podemos perder una especie, ¿no? Ajá. Lo principal daño, digamos, es que los maíces transgénicos o los de patente, su fruto, los granos que da, son estériles. Uh-huh. Y entonces por la polinización, etcétera, este defecto o virtud, según se quiera ver, invade otras plantas y entonces las vuelve estériles. Entonces es un tema muy complejo que sí precisa de mucho tiempo para explicarse, pero básicamente se divide en esto, ¿no? En los maíces criollos, que tienen una tradición milenaria, y estas otras patentes, que algunas de ellas son muy nocivas. Hay otras patentes, uh-huh, por ejemplo, del Cinvestav, del Poli, de la UNAM, que los maíces dan muy buen rendimiento y no son negativas, no son ¿cómo decirte? No son estériles, no afectan tanto en cuanto a, en fin, todos los experimentos y los inventos que hacen las grandes transnacionales.
Sí, y bueno, también además de todo lo que sucede a nivel nutricional en un maíz, también el maíz forma parte de nuestra idiosincrasia, forma parte hasta del Popol Vuh y de todas las creencias de nuestros ancestros con las que hemos crecido, de que el maíz es sagrado, es fuente de vida y es una semilla que representa la vida, la fertilidad y pues la salud en todo un país. Y la alegría. Totalmente. Y una buena tortilla, pues todos la reconocemos. Tú la puedes arrugar y no se rompe. Le pones un guisado así que sea muy caldosito y tampoco se rompe. En fin, se usa como cuchara, como ya lo mencionaba el gran Moctezuma. Se usa como servilleta, se usa como... Tiene muchos usos, ¿no? Y, o sea, es el recipiente y a la vez es el alimento. Es una delicia. Hay un taco muy famoso del estado de Morelos, que son los tacos acorazados, no sé si los conozcan, que llevan 2 tortillas, llevan el arroz, llevan un guisadito encima, un huevo duro, pepitas de calabaza, y se usa como plato una de las tortillas y con la otra te vas comiendo ahí a pedacitos el taco, el guisado. Los tacos acorazados de Morelos con sus chiles. Y vamos haciendo un recorrido geográfico por los diferentes tacos en México, porque si bien todo ingrediente cabe dentro de un taco, sabiéndolo acomodar, ¿cuáles son los tacos que por antonomasia vamos definiendo en diferentes estados? Pues sí, efectivamente, hay regiones que se caracterizan muchísimo. Podríamos decir las carnitas de Michoacán, que sí tienen un estilo propio y son muy diferentes a las carnitas de los otros lados. Está también con el cerdo la cochinita pibil. En Yucatán. Ajá, que también tiene su manera de ser. Ahí también hacen unos tacos de lechón increíbles. Los tacos de carne asada, que decían que a partir de Cuautitlán Izcalli ya era puro carne asada, se hacen muy buenos tacos de carne asada. Por ejemplo, en Tijuana les ponen guacamolito y es una delicia. Aquí en el DF se hacen los de gaonera, que si bien no es carne al carbón, es un bistecito, un filetito asado a la plancha, pero que no se pica por la suavidad de la carne misma. Se pone en una tortilla recién hecha, una salsa verde, una salsa de chile ancho y se comen 3 bocados. ¡Qué delicia! Un poquito de sal, de limón. Tenemos los del pastor también en Ciudad de México. Pastor son uno de los tacos más cosmopolitas porque el origen viene de fuera, es de los años 30, pero se ha hecho nacional. Ya ahorita encuentras tacos al pastor en todo el país y también son una delicia. Y en otros lugares del mundo. Que ha sido un boom en los últimos 10, 15 años. Incluso tenemos unos tacos en el mercado de España, de Madrid, ya se me acuerda, no, San Antonio. Y en el mercado hay unos tacos de estrella Michelin porque están hechos por chefs de estrella Michelin mexicanos. Y hemos encontrado mucha diversidad de tacos en todo el mundo. En Las Vegas una vez vi una fila que yo decía, ¿quién está en concierto? Y era para entrar a la taquería, que dicen que es la taquería que mejor vende en todo el mundo. Que eran filas y filas para entrar. ¿En Berlín? ¿En Berlín también? En Berlín yo estoy en el comité del festival del que se llama el Trompo Fest, que hace un festival anual de trompos. Entonces hemos invitado a taqueros mexicanos y también de otros lados. También invitamos taqueros de Texas a hacer tacos al pastor allá. El pastor de pulpo. El año pasado hicieron un pastor de lengua, un pastor de pato. En fin, una delicia. Y además hay tantos estilos y tantos lugares. Yo quisiera aprovechar este tiempo. Te vamos a volver a tener en Tacoterapia para que seamos más felices a través de los taquitos una vez al mes, al menos. Pero cuéntanos, por ejemplo, si tú estás en Ciudad de México, ¿tienes algunas taquerías como que están grabadas con piedra o que dices a la gente que viene de otro país, les recomiendo esta taquería? Es una gran responsabilidad, ¿no? O sea, recomendar tu taquería favorita es una gran responsabilidad. No creo que existan taquerías favoritas, yo creo que es el horario, ¿no? Si estás en la mañana, pues se antoja una buena barbacoa, no sé, unas carnitas. Al mediodía, ya en la noche, pues es otro el tema, ¿no? También de día, por ejemplo, a esta hora se antojan unos tacos de guisado,
qué sé yo, depende más, pero si se trata de estilos, a mí me gustan mucho los tacos campechanos. Y entonces les dicen estilo Villamelón. Sí. También hay otro que es parte de la familia que se llama Doña Guille o Los Forcados, que está aquí en la Portales. Me gusta mucho ese estilo que lleva cecina, longaniza y chicharrón. Y se pican así y queda delicioso con su salsita de chile morita. Esto es tacoterapia con el señor Escalante. Se nos vino el tiempo encima amando a los tacos. Vamos a un corte y regresamos en Concierge en Imagen. Ritos de plantas vivas es un legado familiar basado en el saber tradicional de las plantas. Es la conexión entre las formas en que las plantas sanan. Tés, infusiones, baños, sahumerios y más. Esta experiencia fusiona dos medicinas ancestrales, la música y las plantas, creando momentos sensoriales musicalizados que muestran a Colombia como un país que sana. Trabajan con productores locales que cultivan con amor, asegurando aromas y beneficios únicos. Sigue a Ceci Núñez en Instagram y en X como @CeciNúñez. Somos viajeras. Oigan, qué bonita la voz de nuestro concierge experto contándonos de estos rituales que hemos vivido a lo largo y ancho del mundo. Hace como un mesecito, yo creo que ya cumplí un mes de haber regresado, estuve en Colombia, estuve en el Carnaval de Barranquilla, incluso hicimos 2 programas de Concierge en Imagen con ustedes para platicar sobre Colombia. Y una de las experiencias que viví en Bogotá fue este un rito de plantas vivas, así se llama el concepto, de Lala Herrera, sommelier de té, y su pareja Carlos Gómez Chu, que es músico de folclore latinoamericano, y que juntos, a las puertas abiertas de su casa, nos dejan pasar a esta experiencia hermosa en donde nos van guiando con diferentes características e información sobre las plantas nativas de Colombia y donde vamos viviendo un ritual de té muy parecido a los que se viven en Japón o en China, pero con este calor latino, con este abrazo latino y con este concepto de las plantas medicinales y de todo lo que hacen los diferentes tés para equilibrarnos emocionalmente y también dotarnos de diferentes beneficios. Así es que me da mucho gusto enlazarme esta mañana con Lala Herrera y con Carlos Gómez Chu hasta Bogotá. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Buenas tardes ya en Bogotá, buenos días todavía aquí. Qué gusto tenerlos, aunque sea a la distancia, pero de verdad que me fui maravillada de la experiencia que se vive con ustedes en su casa en Bogotá. Y quisiera, Lala, que me contaran qué es Ritos de Plantas Vivas, cómo nace este proyecto y cuál es el concepto para toda la gente que ya esté pensando y fantaseando en vivir un rito de plantas vivas con ustedes. Ay, Ceci, pues en principio, buen día, amiga, qué dicha volverte a ver. Pasamos divino acá en Colombia. Buenos días a la mesa de trabajo y a todo México y a toda Colombia y a quien nos esté escuchando, al mundo. Acá estoy con mi amado esposo Carlos. ¿Cómo están? Amigas y amigos, pues ritos de plantas vivas, bellezas, son los distintos idiomas de las plantas, todas las maneras que las plantas tienen de conectarse con nosotros. Está el idioma de los tés y las infusiones, está el idioma de los baños corporales, está el idioma de las sales, de la ilustración botánica. Así que ritos de plantas vivas es como todas esas maneras que las plantas tienen para comunicarse con nosotros, pero además tenemos un valor agregado que es bellísimo, que es la música, y acá le doy como la palabra a mi esposo para que cuente qué es la música dentro de ritos de plantas vivas. Claro que sí, básicamente encontramos en la música, encontramos que la música tiene muchas funciones, sirve para muchas cosas. Generalmente la tenemos asumida como que sirve para entretener, para bailar, para llorar, pero también tiene un poder sanador muy grande. Entonces realmente encontramos que combinadas con las músicas como que ambas medicinas se potencian, ¿verdad? Entonces eso es un poquito lo que yo hago.
con los sonidos propios de los territorios, acompañar las diferentes mezclas, las diferentes plantas. Es la música y las plantas como medicina. Totalmente. Esta fusión entre estas dos medicinas ancestrales, que es la música con la planta, que nos van equilibrando poco a poco y que nos van inmiscuyendo en un mundo maravilloso, que es el mundo de la tierra, el mundo de, pues sí, de la madre tierra, de los productores, de todas las hierbas y plantas que nos van brindando tantos beneficios para diferentes momentos. Y fue un privilegio para mí estarlos escuchando acerca de la relación que tienen con los productores. Ahorita veníamos de una sección de tacoterapia, que es una nueva sección en donde rendimos honor a los tacos mexicanos, y hablábamos de la importancia del maíz. Y me hizo pensar mucho en el rito que viví con ustedes, en donde los productores y todas las temporalidades de las hierbas nativas de Colombia van dictando el rito. Cuéntenos un poco sobre estos relación que tienen con los productores y sobre las plantas principales con las que trabajan los ritos de plantas vivas en Bogotá. Ay, claro, pues a ver, la relación con los productores es lo más importante que nosotros tenemos dentro de nuestro universo. Es una relación que se ha dado a lo largo del tiempo, así como las plantas maestras que trascienden las sociedades y los espacios. Así es de profunda la relación que tenemos con los productores. Digamos que Colombia, y no solo Colombia, sino de alguna manera Latinoamérica y al final el mundo también sana, ¿no? Por medio de las plantas que acompañan a cada territorio. Entonces, esa relación con los productores tenemos o apoyamos a casi entre 15 y 20 productores colombianos desde la Sierra Nevada de Santa Marta hasta Huasca, Cundinamarca, y son ellos quienes hacen una labor muy consciente de siembra, de secado y de cosecha, y es con estos productos orgánicos con los que nosotros manejamos todo nuestro universo. Los tés, las infusiones, los baños, las pindas de masaje y todas las catas que como Ceci pues hacemos para que las presencien. Es súper importante la mano de obra campesina, además porque además del excelente trabajo que hacen, nos hemos dado cuenta que son excelentes humanos y humanas, así que eso es maravilloso porque además impregnan de esa energía las plantas y de ahí es que sale la magia, diría yo, y es de el cuidado del productor de cada una de estas plantas. Y las principales, pues son muchas en realidad, pero voy a decirles un par. Una es el pronto alivio, que es como nuestro consentido, es como una menta endémica del Santander. Santander es uno de nuestros departamentos maravillosos, donde se come sabroso y donde se vive bien. Y de donde viene el mejor tabaco también de acá, de nuestro territorio. Entonces de ahí viene el pronto alivio. La coca, la hoja de coca que viene de la Sierra Nevada de Santa Marta, de un pueblo que se llama Sobrome, y un saludo enorme al proyecto de Ama la Sierra y a nuestro amigo Ruperto, que es él y las mujeres de la comunidad son quienes cosechan esa coca para nosotros. Y una tercera planta, ¿cuál podría ser? Pronto alivio, coca y té. El té colombiano es de los mejores tés del mundo, de las plantaciones de mi amada amiga Lina de Vitaco, y es el té colombiano que tiene una característica muy especial, muy increíble, y es que crece cerca a plantaciones de caña de azúcar y es un té que es naturalmente dulce. Entonces ahí les tiro tres de las que más manejamos dentro de nuestro universo y pues de las más importantes de nuestras catas o de nuestra pregunta frente al territorio, ¿no? Qué delicia. Fue para mí como entender todo desde un punto de vista holístico con ustedes en el rito y en la cata de té, que ahorita les voy a preguntar que nos cuenten un poco cómo se cata un té, cuáles son las características de una cata, pero quisiera contextualizar un poco diciendo que la hoja de coca en Perú a mí me salvó de un soroche, que es un mal de altura fuerte, y así hace muchos años, y entendí ahí el poder estabilizador y curador de la planta, obviamente en infusión, en té.
Y con ustedes también hicimos varios ritos que yo había hecho en comunidades shipibas y en comunidades peruanas sobre la hoja de coca, el té de coca para abrir la palabra, para tomar una palabra clara y bueno, contundente y al servicio del amor, pues. Y quisiera que me contaran un poco sobre estos beneficios que tiene la hoja de coca, el té de coca, para espirituales y también físicos. Ah, chévere. Pues amiga, o amigos y amigas, todos y todas las que están escuchando, miren, la hoja de coca, miren, es tan simple como esto, y esto es palabra de Ruperto y la transmito acá para ustedes y para los que escuchen y las que escuchen, y es la llave del mundo espiritual, la hoja de la coca. Además, porque la hoja de la coca no es solamente una planta colombiana, es una planta que trasciende las fronteras, es una planta latinoamericana y es la planta que abre la llave al mundo espiritual. Pero dentro de la física, ¿no? Y la medicina, y acá también me encantaría que tú aportaras porque te encanta la hoja de coca, yeah. Y esto para que se lo guarden para siempre, y es que aclara el pensamiento y pone linda la palabra. Entonces, para cuando ustedes tengan que tener una conversación que requiera de una elocuencia, por ejemplo, como la de ahorita, estamos tomando hoja de coca para que la palabra sea fluida, para que si de pronto hay nervios haya tranquilidad, para enfocar las ideas, cuando tengan que escribir correos electrónicos, tengan reuniones de equipo, la coca es aquella que aúna la energía, aclara el pensamiento y pone linda la palabra. Totalmente. Y en esta experiencia en Bogotá de ritos de plantas vivas, pudimos no solamente catarla, sino también entender todas estas características físicas y espirituales. Estamos platicando con ritos de plantas vivas, estos legados maravillosos de la Madre Tierra que están en manos de Chu y de Lala en Bogotá. Vamos a un corte y regresamos en Concierge en Imagen para escuchar también cómo cantan las plantas. Imagen. Oigan, pues ya estamos de regreso en Concierge en Imagen. Venimos de un programa bien rico. Tuvimos nuestra inauguración de nuestra sección Tacopedia con el señor Escalante. Y ahorita estamos regresando a Colombia, donde creo que dejé la mitad de mi corazón. Y estamos hablando de estos ritos de plantas vivas, que son ceremonias de tés. Que sí quería contextualizarlos un poco. Cuando viajamos y cuando hacemos nuestro itinerario, siempre los viajes se viven de tres maneras. La manera cuando lo planeas, cuando estás imaginando las rutas posibles en el destino que vas a conocer, cuando vives el viaje y cuando lo recuerdas, cuando ves las fotos, cuando ves la comunidad que lograste hacer a través de los encuentros que hiciste en los viajes. Y bueno, a mí me emocionó mucho saber que iba a estar en una ceremonia de té, en una cata de té en donde se une la medicina ancestral de las plantas con la medicina ancestral de la música. Y ahora que estoy revisitando este viaje a través de los recuerdos, a través de las fotos, a través de las tecinas y los tés que me traje de este rito, y a través también de los lazos que se logran hacer cuando estás en experiencias que te cambian la vida. Así es que estamos hablando de esto con Lala Herrera y con Carlos, con Chu, que es músico de folclore latinoamericano, y Lala, que es sommelier de té. Bienvenidos de vuelta. Síganos contando, por favor, del rito de plantas vivas en Bogotá. Entonces, pues bueno, una cata de té se hace o digamos que se tienen en cuenta unas cositas, digamos como para decirles cómo es o qué sucede ahí. Una cata de té es un encuentro con las plantas, es un encuentro desde lo técnico, pero también es un encuentro desde lo humano y desde lo emocional y sin duda desde lo espiritual. Entonces, en una cata de té se tienen que tener en cuenta buena calidad de plantas, saber de dónde vienen esas plantas, ojalá si se puede agüita filtrada para que esto quede bien hecho. Y además un relojito de arena que es el que nos cuenta el tiempo de infusión, porque la preparación
de las plantas al final es la preparación de la medicina para el cuerpo y para el alma. Entonces yo diría que esos son unos tips pequeños de qué es y cómo hacer una cata de té. Y mientras estamos en esa preparación de las plantas, pues se habla del territorio, de las virtudes, de las maneras de prepararlas, de los utensilios y pues sin duda lo acompaña la música. Cuéntanos, Carlos Gómez, mejor conocido como Chu, es músico de folclore latinoamericano y bueno, además él está guiando en en un proyecto de pareja hermoso que exalta el femenino y el masculino sagrado, en donde vemos el equilibrio bien bonito de lo que pasa cuando te unes en amor y haces las cosas con amor. Chu, cuéntanos cómo unen la música en estas catas y en estas ceremonias de té y cómo fue tu historia con las plantas. Pues mira, con relación a la primera pregunta, Ceci, creo que todo lo que nosotros hacemos en las catas es un llamado a la conciencia y a la atención. Entonces, un poquito la manera de yo introducir la música en estas catas es acompañando los momentos también de ingesta. Yo hago todo un tema de diseño sonoro. También la música, la primera música, digamos, son los cantos de los pájaros, el sonido del viento, el sonido del agua. Eh, entonces esto sin duda está presente y desde ahí como que empezamos a combinar, a despertar sobre todo el oído. Hoy en día vivimos en un mundo en donde hay una sobreexposición a la música todo el tiempo, entonces es difícil ponerle atención, ¿cierto? A la música. Entonces, en principio eso. Luego, dependiendo de la planta y del beneficio que tiene esa planta, yo hago pues un ejercicio de traducir de pronto en ritmos, ya sea porque me trae algún ritmo del territorio o de los diferentes territorios me habla, me surge algo en relación a una planta, a las rosas. Entonces las rosas tienen estas características y a mí me surge un tipo de música. Eh, o tiene que ver también de pronto con algo que hablamos Lala y yo muy certero. A mí me gustaría que en esta planta sucediera esto, entonces yo también trato de ponerle un poco de, de alas o de acompañar como ese vuelo que hay en conjunto. Y, y básicamente de esa manera es como la música entra aquí a surgir en un espacio como de atención y escucha activa de la música, no solamente como música de fondo. No, sí, además es una experiencia inmersiva en donde todo va formando parte del entorno, ¿no? Estás escuchando de las plantas, de los proveedores de las plantas, de los productores, de todas estas características que tiene cada una de las plantas. Yo también hice la cata con ustedes, fue hoja de coca, fue también pronto alivio. Sí. Y hicimos una experiencia que también está musicalizada. Todo el tiempo hay un diálogo, pues, entre la música y las plantas y lo que está sucediendo. Hicimos una experiencia en la que hicimos cada uno su propio té, su propia tisana. ¿Cómo se realiza esta experiencia? Ay, pues eso es maravilloso. Este es un contar de historias, en realidad. Ese crear la tisana es un contar de historias, es experiencial absolutamente todo, desde la vista, el olfato, el gusto, la escucha, la sensibilidad en el tacto y sin duda la intuición, ¿no? Que siempre está muy presente dentro del universo de las plantas. Entonces es contarles historias frente a cada una de esas plantas que tenemos en el territorio, sobre todo las principales. Esa tarde de esa cata había pronto alivio, había manzanilla, había especias, había frutas, había flores, había pétalos, ¿no? Entonces, es para qué sirve cada una de, digamos, de esos protagonistas y aprender a sentir, ¿no? Esto es como cocinar. Entonces, cuando estamos haciendo un arroz, sabemos si le ponemos más o menos sal, si le podemos poner pimienta, si le podemos poner jengibre, ¿no? Hacer una tisana o crear una tisana es un poco como cocinar, ¿no? Entonces es como lo que nos gusta y darle sabor frente a un beneficio, claro. Entonces
Si necesitamos descansar, entonces ahí está la manzanilla y la rosa, pero la quiero endulzar, entonces le puedo poner un poco de manzana o piña, pero sobre todo es ese permiso a la intuición y a la sensibilidad dentro de lo que nos gusta. De nuevo es un ejercicio de conciencia, de escucharse a uno mismo, de ponerse a uno como observación y ver a esa persona que puede necesitar, que le pueda hacer bien, y con eso pues crear la tisana como personalizada. Sí, y un ejercicio de presencia, ¿no? De estar entendiendo bien la planta y de escucharla como ustedes la escuchan y como ustedes se relacionan con ella. Creo que esto es una puerta que ustedes nos abren para vivir esta conexión con las plantas, igual no tan profunda como ustedes la tienen, porque pues a eso se dedican todo el tiempo, pero sí entender desde un punto de vista de amante del té o de curiosa de las plantas, de lo que sucede en sus terruños con todas los tés y las tisanas que tienen. Oigan, a mí me gustaría traerle un poco la experiencia a todos los viajeros y viajeras de Concierge, que no pueden estar en su casa ahora, pero que yo sé que ya se están anotando un rito de plantas vivas con ustedes en su próxima visita a Colombia. Y quisiera ver si podemos hacer alguna de las experiencias sonoras. Yo sí traigo mi tesina aquí, me traje muchas plantas de la experiencia que tuve con ustedes, y pues lo vivo todos los días, el rito de plantas vivas, que es lo bonito, que te lo llevas a tu casa para siempre. Claro, por supuesto. Entonces, aprovechando que hablaste con el productor del maíz, esta es nuestra primera canción que vamos a lanzar con ustedes. Esto es una composición propia que habla sobre el territorio colombiano. Entonces, gócensela y disfrútenla. El olor a fruta, el viento que arrulla, la ofrenda de amor que yo llevo hacia la laguna, el silencio que no es silencio y el agua del mar, que todo lo cura, que todo lo cura, ya, ya. Esta tierra sana y todo lo cura, y con desmesura mi tierra brota, tanta dulzura, todo me sabe a maíz y flor. Y en la noche oscura la selva conjura un revolotear de cantares entre la espesura. Todo aquí me habla, todo me conoce. La vida bendice mi andar y cura mis cicatrices. Esta tierra sana y todo lo cura, y con desmesura mi tierra brota, tanta dulzura, todo me sabe a maíz y flor. Esta tierra sana y todo lo cura, y con desmesura mi tierra brota, tanta dulzura, todo me sabe a maíz y flor. Mi querida Lala, qué belleza tenerlos. Mi querida Lala y Chu, qué belleza tenerlos en Concierge en Imagen, escuchando sus ritos de plantas vivas. ¿Dónde podemos seguir sus pasos y hacer una ceremonia de té con ustedes en Bogotá? Esto fue Concierge en Imagen. Estamos de vuelta mañana en repetición y nos vemos el próximo fin de semana.